Marana mía, ¿por qué eres así? Bien, ¿cómo podemos concluir en lo anterior que hemos hablado? Eh, pues desciende la importancia o concluye la importancia de que pues la argumentación jurídica tiene un rol trascendental en lo que es la administración de justicia. ¿Por qué? Porque si hablamos de un Estado constitucional de derecho que nos obliga a interpretar la norma, a argumentar, pues, y bueno, teniendo como punto de partida, un único punto de partida, que puede a su vez disgregarse desde este mismo punto en varios, pero el principal es la Constitución. Consecuentemente, perdón, consecuentemente, pues, uno de los aspectos importantes de la argumentación jurídica en la administración de justicia es que se constitucionaliza el ordenamiento jurídico. ¿Por qué decimos que se constitucionaliza el ordenamiento jurídico? Les recuerdo el principio de jerarquía normativa establecido en el artículo 410 de nuestra Constitución. El principio de jerarquía normativa establece que nuestro ordenamiento jurídico está organizado de forma jerárquica, en el que hay un conjunto de normas cuya norma superior subordina a la inferior y toda la Constitución, y todas esas normas a la Constitución. De manera que tenemos la Constitución, debajo de la Constitución los tratados y convenios internacionales, debajo de los tratados y convenios internacionales las leyes. En este grupo de leyes entran las leyes generales, leyes especiales, leyes nacionales, departamentales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, etcétera. Debajo de las leyes tenemos los decretos, luego los reglamentos. Todo ese ordenamiento jurídico se subordina a la Constitución. ¿Por qué? Porque así nos lo establece el principio de supremacía eh, constitucional y jerarquía normativa. Y al estar sometidas y no tener que contradecir la Constitución bajo pena de ser expulsado del ordenamiento jurídico, pues hablamos de una constitucionalización del ordenamiento jurídico. El derecho, con la argumentación jurídica, cuando un juez está obligado a argumentar, a fundamentar, a razonar, a no aplicar ciegamente la ley, sino interpretarla, contrariándola con la Constitución, ¿a qué punto queremos llegar con eso? De que el derecho, la norma va a ser válida
por la coherencia que vaya a tener con la Constitución, no porque se aplique fielmente la ley, sino va a ser válido el derecho en tanto tenga coherencia con la Constitución. Y cuando hablamos, les recuerdo, por Constitución, hablamos pues de valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, garantías constitucionales, todo ello. Pero no solamente con la Constitución, sino también con el bloque de constitucionalidad. De acuerdo al artículo 410 de la Constitución, que conforma el bloque de constitucionalidad. Bueno, estamos hablando de un rango constitucional que encabeza el ordenamiento jurídico conformado por sí la Constitución, pero además de la Constitución, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, derecho comunitario. Eh, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de San José de Costa Rica, Convención de los Derechos del Niño, de la Mujer, todo el conjunto innumerable de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos conforma el bloque de constitucionalidad. Y entonces, pues el derecho va a ser válido en tanto sea coherente con la Constitución y todas esas normas que conforman el bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, los jueces deben interpretar una norma, un mandato de deber ser, una ley, es decir, una disposición legal, desde y conforme a la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Y esto nos va a derivar a algo que un poquito más adelante, la clase siguiente, estimo, vamos a llevarlo con mayor profundidad, que es la ponderación. De manera que en este estado constitucional priman más los principios que las reglas. Y esto se deriva en que pesa más la ponderación que la subsunción. Respecto a ponderación y subsunción, lo vamos a ver unas cuantas diapositivas más adelante. Un poquito me adelanto para que no quede esto suelto. La subsunción, ¿qué es? Es el silogismo que tanto hablamos. Este es el hecho, este es el derecho, esta es la consecuencia. Se aplica una regla tal cual es establecida. Pero la ponderación nos dice que no, aquí bueno, en la diapositiva ven una balancita, y es que la ponderación se refiere a que hay que identificar el peso específico de cada derecho, de manera que el que pese más sea el que prime, pero hay que saber interpretar cuál va a pesar más. ¿Recuerdan el caso que les he comentado de la niña que en la escuela pues ha manifestado a través de una carta a su profesora de que ya no quería volver a su casa, es más, ya no quería vivir porque era golpeada y abusada por su abuelito, que era persona de tercera edad? Y en ese caso, que bueno, ahorita no lo voy a repetir de forma muy, muy amplia, pero los que no recuerdan, el problema principal es de que está de un lado, está en una situación bastante particular, porque de un lado tenemos en conflicto, bueno, porque tenemos en conflicto dos derechos que se contraponen. El derecho de una niña, un adolescente, una vida íntegra, a la salud, a una vida libre de violencia física, sexual, pero por otra parte teníamos también en contraposición los derechos de una persona adulto mayor, que también está en un grupo, pertenece a un grupo de vulnerabilidad y que su derecho a la libertad estaba siendo vulnerado. Entonces, hay dos derechos de dos personas que ambas pues merecen protección prioritaria del Estado, como es un adolescente y como lo es un adulto mayor. ¿Cómo vamos a resolver eso? Una subsunción no va a resolver. Un silogismo jurídico, una fórmula de silogismo jurídico no resolvería esa problemática. Hay que ponderar un derecho frente al otro. Ponderar cuál pesa más, el derecho del adolescente o el derecho del adulto mayor. Más adelante vamos a repasar el caso que ya se les he explicado, pero para analizar con mayor profundidad ese tema de la ponderación. Para eso se refiere, en ello también radica la importancia de la argumentación jurídica en la administración de justicia. Priman más los principios que las reglas. No porque las reglas sean malas en sí misma, sino porque
no soluciona el conflicto. No necesariamente todo lo que está escrito va a solucionar todo conflicto jurídico. La norma es imperfecta, a veces se contradice en sí misma o presenta vacíos o lagunas normativas porque no prevé todas las situaciones a ser resueltas. Por eso es que priman más los principios que las reglas. Exige más la ponderación que la subsunción. Hablamos también de una argumentación jurídica plural. Esto un poquito profundizar del tema de la argumentación en Estado constitucional, y dicho sea de paso, como es de nuestro modelo boliviano, eh, plurinacional. Cuando hablamos de argumentación jurídica en nuestro Estado, hay que identificar, hay que saber reconocer cuál es nuestro modelo de Estado. El artículo 1 de la Constitución establece los elementos cualificadores del nuevo modelo de Estado, de manera de que establece que pues se establece que Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario. Me voy a quedar con uno de esos elementos que hace ratito lo iba mencionando, y es el de Estado plurinacional, que reconoce, como les decía también hace rato, la existencia de diversas naciones y pueblo indígena originario campesinos. Y esto tiene su incidencia en todos los ámbitos: político, jurídico, económico, social, cultural. En todo esto irradia el pluralismo. Les recuerdo lo que hemos dicho hace unos minutos. Nos vamos a abocar a lo que es el ámbito jurídico y encontramos distintas formas de administrar justicia. Y eso se refleja en que existen diferentes jurisdicciones, todas igualmente jerárquicas: la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción indígena originaria campesina, y bueno, también tenemos la jurisdicción especializada. Y dentro de lo que es la argumentación jurídica plural, existe el respeto al principio de igualdad jerárquica, es decir, la no interferencia de la justicia ordinaria, de manera de que se debe respetar las formas, los usos y costumbres de administrar justicia, por ejemplo, dentro de la jurisdicción ordinaria, y no imponer a todos la justicia ordinaria, la que encontramos en los tribunales, en los juzgados, ahí en la Sucre y San Martín. Entonces, un primer punto de partida para hablar de una argumentación jurídica plural, teniendo en cuenta nuestro diseño plurinacional, es el respeto de igualdad jerárquica entre todas las jurisdicciones a través de las cuales se administra justicia. También el respeto de los pueblos, perdón, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque el Estado les reconoce, los reconoce a los mismos. Tenemos 36 naciones y pueblos indígenas originarios campesinas. Y es más, la Constitución, bueno, aquí ya también a un criterio personal un tanto excesivo, en la tendencia a favorecerlos incluso más que a otros, es un criterio personal, pues crea un grupo de derechos para estas personas que están establecidas en el artículo 30, párrafo 2 de la Constitución, que son los derechos colectivos de las naciones y pueblo indígena originario y campesinos. Un primer derecho que se destaca es el derecho a la libertad o el derecho a la autodeterminación, de manera que tienen su propio sistema político, su forma propia de administrar justicia. Y en una argumentación jurídica plural debemos velar por el respeto de a los derechos de los pueblos indígenas. Dimensión plural o intercultural, las dos dimensiones. Esto un poco reforzando lo anterior, tener en cuenta, sí, tenemos un diseño plural, distintas formas de administrar justicia, pero hay que tener en cuenta que somos también un Estado intercultural, en que existen diferentes raíces, matices entre un pueblo indígena, originario, campesina y otro. Y debe haber armonía entre estas culturas. Esto un poquito reforzando lo anterior. Y eso se refleja en una ponderación intercultural o plural. ¿Esto qué significa? Que cuando una autoridad deba resolver un conflicto, lo hace desde su cosmovisión. A ver, estoy hablando de una nación y pueblo indígena originario y campesina. No va a haber
la forma de administrar justicia con la misma visión que tenemos nosotros, o los que no pertenecen a una nación y pueblo indígena originaria campesina. Porque la ley de deslinde jurisdiccional, aquí hago un paréntesis, y la misma Constitución establece qué se necesita para ser parte de una nación o pueblo indígena originaria campesina. Aunque también uno puede autoidentificarse. Si yo digo yo soy quechua y voy al CEGIB y digo que mi carnet me lo anoten como nacionalidad quechua, lo hacen. ¿Por qué? Porque es mi autodeterminación. Yo me estoy identificando con la nación quechua. Puede pasar aquello también, pero hay ciertos elementos como el vivir dentro de esa comunidad, como el compartir la lengua con esa comunidad, que hace pues que uno pertenezca a esa comunidad. Pero ese no es el punto. Lo que decía, hay que actuar o se debe ver por la ponderación intercultural. Para una comunidad o pueblo, una nación o pueblo indígena originario campesina, no se le puede imponer la forma de administrar justicia o la visión que tenemos o los que viven en el occidente. Ellos tienen su visión, ellos tienen la forma de ponderar de acuerdo a sus usos y costumbres. Por ejemplo, un simple ejemplo, los latigazos torso desnudo. A nosotros nos puede parecer ello una aberración, un meollo a la dignidad de las personas, a la integridad física. Nosotros cuando a veces se ven, bueno, últimamente no se ha visto mucho, pero alguna vez no sé si han visto videos en los que aplicando justicia comunitaria, pues a un miembro de esa comunidad que haya cometido algún ilícito, de repente haber robado unas 3 garrafas de un domicilio eh, y unos $1,000, pues lo están azotando torso desnudo o con latigazos, con ortigazos. Eso desde nuestra visión es atentar contra la integridad física, la dignidad de esa persona. Pero ellos dicen, momentito, lo estamos purificando, estamos recomponiendo la armonía social. Es bastante interesante la visión que tienen. Dicen, y esto hay bastantes estudios en el Ecuador sobre la cosmovisión para aplicar justicia comunitaria. eh, Ellos dicen, es que de acuerdo a nuestra cosmovisión, nosotros vivimos en armonía y cuando una persona le roba a otra, está rompiendo esa armonía social y hay que purificar a esa persona para reintegrarle al grupo. Entonces estamos hablando de una justicia, primero, restaurativa, no punitiva, no sancionadora, sino restaurativa. Dice, hay que purificarlo para reincorporarlo a nuestra comunidad. ¿Y cómo se le purifica? eh, a- em, Haciéndole escarmentar. Primero, para que él nunca más vuelva a cometer ese error y otro, para que otros viendo cómo es que se sanciona esto, tampoco quieran hacerlo. De manera que van a la plaza principal, pública, toda la comunidad expectando lo que va a pasar y a esta persona le aplican 20 latigazos y 10 ortigazos. Y dicen, no, el látigo tiene su significado, la ortiga tiene su significado. Luego de eso hay que bañarlo con agua fría y se va a purificar. Y le hacemos devolver lo que ha robado y eso decompone la armonía. Y ellos dicen, desde la visión ordinaria, ¿qué harían ustedes? ¿Le llevarían a esta persona a la cárcel? ¿Y con llevarle a esta persona a la cárcel soluciona el problema? No, solo hacen que esta persona se resienta más porque va a estar encerrado, va a perder su trabajo, se va a apartar de su familia. Y además de ello, dentro de la cárcel se puede volver más criminal. Pero aunque vaya a la cárcel, eso no soluciona el conflicto porque al final lo que ha robado ni siquiera le están haciendo devolver a la víctima, más se están ocupando de hacerle sancionar, de encesarlo. Entonces, ellos tienen esa visión y dicen, y además, dicho sea de paso, la cárcel es el verdadero lugar donde se cometen vulneraciones a los derechos de las personas. La verdad, la vida dentro de la cárcel es muy difícil. Entonces, ellos tienen esa visión, ellos tienen la forma de administrar justicia, tienen su visión para ponderar una situación jurídica que no va a coincidir casi nunca con la visión ordinaria o de la jurisdicción ordinaria o llamada también occidental. Entonces, un elemento también de la argumentación jurídica plural es la
ponderación intercultural o plural. Bueno, esto vamos a ir viendo de aquí en adelante. La argumentación jurídica en la labor jurisdiccional. Bueno, ya vimos algo en temas anteriores que es la argumentación jurídica. Ahora vamos a hablar también sobre lo que son las concepciones de la argumentación jurídica. Esto que quiero que lo veamos muy, muy bien, que sepamos entender lo que es la justificación interna y externa de las resoluciones, a partir de estudiar qué los denominados casos fáciles y los casos difíciles. No toda situación jurídica es la misma. No es lo mismo tratar un tema de, por ejemplo, estupro, ya, que hablar como el caso que les decía, que quien le esté agrediendo a la menor sea un adulto mayor, su abuelito, agrediendo sexualmente estoy hablando, pero que además cuando se le va a sancionar o se le va a investigar a esta persona adulto mayor, se cometen flagrantes vulneraciones de carácter procesal, es decir, no respetan el derecho al debido proceso y que eso tiene su incidencia en a transgredir su ejercicio del derecho a la libertad física. Es decir, sin cumplir los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, le encierran, lo aprenden a este adulto mayor. Ahí, por ejemplo, es un caso difícil, porque por una parte estamos hablando del derecho a la vida e integridad física de un adolescente que está frente al derecho también de una persona adulto mayor y sus derechos de esta persona adulto mayor al debido proceso y a la libertad. Entonces, hablamos de que hay pues casos fáciles y casos difíciles. Y sobre eso vamos a hablar sobre lo que es la justificación interna y externa que debe realizar una autoridad judicial al momento de emitir resolución cuando está hablando principalmente de casos difíciles. En los denominados casos fáciles, se puede aplicar la regla de la subsunción. Este es el hecho, este es el derecho, esta es la consecuencia. Por eso es que hace rato les decía, la subsunción en sí misma no es mala, en el que hay una premisa mayor, premisa menor y una conclusión. Pero lo malo es cuando queremos aplicar esa técnica a toda situación jurídica. Y como verán, hay casos difíciles en el que esa técnica no resuelve el problema. Y como dice ahí abajo, los problemas que se presentan en los casos difíciles. Vamos a estudiar también qué es lo que nos vamos a topar cuando estemos frente a una situación de un caso difícil. Y hablamos también de la argumentación jurídica en distintos contextos. En un contexto, por ejemplo, que estemos hablando de la vulneración de derechos de dos grupos vulnerables, como en este caso, ¿no? Adultos mayores o niños, niñas, adolescentes. Cuando estemos hablando, cuando exista contraposición entre las leyes mismas del ordenamiento jurídico, una ley nacional con una ley departamental, o cuando haya conflictos, por ejemplo, entre si se va a aplicar la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción indígena originaria campesina o la jurisdicción agroambiental. Que aquí entre paréntesis, pues eso les aclaro que quien termina resolviendo es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, todo esto vamos a ver de aquí en más. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos avanzado el día de hoy? Perdón, chicos, estoy medio resfriada. Bueno, si no tenemos, bueno, nos quedan unos... Jime, ¿quieres decir algo? Dime, Jime. Sí, doctorita, buenas noches. Un favorcito, ¿cuándo va a subir las notas Hoy de, día, por de... favor, hoy día o hasta mañana en la mañana, justo he tenido pucha, 1000 afanes y se me estaba anotando en una hoja todo lo que son, generalmente lo hacía en mi computadora, pero lo he hecho en un cuadro Excel. En una hoja se me ocurrió por ser más práctica lo que es sus trabajos, sus exámenes, y esa hoja se me ha perdido en el juzgado, perdido en audiencia, entre otros fotocopias que saqué, de manera que nuevamente he estado revisando sus correos. Pero hoy día lo termino, por favor, y se lo subo a sistema. Ok, mil gracias, doctorita. No, no, por nada. Más bien a ustedes por su paciencia. Bueno, grupo, entonces si no tenemos ninguna duda, por hoy terminamos acá y nos estaríamos viendo el día
sábado. Tengan un buen inicio de semana. Un abrazo a todos y nos vemos el sábado. Hasta luego, Doc. Hasta luego.